Alejandro estaba sentado frente a la pantalla de su portátil, entrecerrando los ojos ante las líneas de código que se desdibujaban ante su vista. Eran las 3 de la mañana. En la habitación contigua, su hijo, Mateo, comenzaba a quejarse, y Alejandro sabía que en cuestión de minutos se despertaría su hija, Sofía. Parecía que ambos se habían puesto de acuerdo para despertarse alternativamente, sin dejar a sus padres un solo instante de paz. Guardó el archivo, cerró la tapa del portátil y salió al pasillo, ya preparado para el habitual baile, mecer, cambiar pañales, intentar convencer al pequeño de que la noche era un momento para dormir. Marina yacía en la cama, de espaldas, con su cuerpo subiendo y bajando al ritmo de una respiración pesada. Alejandro conocía ese ritmo. No era sueño, era un silencio de protesta. Pasó junto a ella, tomó a Mateo, que gritaba como si todos los habitantes del planeta lo estuvieran lastimando. Lo mecía suavemente cantando una melodía ininteligible mientras miraba por la ventana hacia el jardín oscuro y las escasas luces de las casas vecinas. Una semana atrás, Olga, su suegra, había llamado para preguntar cómo estaban las cosas. Alejandro, recordando su frase sobre los cartuchos vacíos, no pudo evitar sonreír, incluso mientras le contaba sobre su situación. Su suegra era una mujer complicada, de lengua afilada, pero con un buen corazón. Ella había ofrecido venir de nuevo, pero Marina se había negado, diciendo que ya había interrumpido lo suficiente sus planes de vacaciones. Alejandro entendió entre líneas que su esposa estaba destrozada, resentida, y que la presencia de su madre solo le recordaba lo mal que estaban las cosas. Finalmente Mateo se calmó, acurrucándose contra su pecho. Alejandro sintió como el pequeño cuerpo se relajaba, como su respiración se volvía más tranquila. Esa era la única cosa que le traía alivio en esos días, la certeza de que, al menos en algo, era necesario, que había algo que podía corregir. Devolvió a su hijo a la cuna y se dirigió a la cocina. Sobre la mesa había una taza con café frío de la mañana anterior. Se sirvió un vaso de agua, lo bebió y miró el reloj. Eran las 3:20. Desde la partida de Olga, una atmósfera sombría se había instalado en la casa. Marina parecía haberse vuelto de piedra. Antes, cuando él decía algo gracioso, al menos sonreía. Ahora, lo miraba como si fuera un cristal. Ayer había intentado hacer una broma sobre cómo se había convertido en un guardia nocturno, y ella había respondido con un simple sí, solo sí. No era gracioso ni triste, nada en absoluto. Sofía había estado en sus brazos durante 1 hora. Ella era más exigente, necesitaba movimiento, cambios de posición. Alejandro caminaba por el pasillo meciendo a su hija Sofía en brazos, reflexionando sobre lo extraño que era el curso de la vida. 7 años atrás, él y Marina parecían la pareja perfecta. Tenían un apartamento, se habían casado y tenían planes para el futuro. Todo era claro y correcto. Alejandro trabajaba duro, mientras que Marina era la reina del hogar. Salían a pasear los fines de semana, disfrutando de la vida juntos. Pero luego llegó el embarazo y después la llegada de los gemelos. Ahora se encontraba siendo el padre de 2 pequeños y el esposo de una mujer que parecía mirarlo con desprecio. Sofía finalmente se había quedado dormida, y Alejandro intentó regresar a la cama, aunque sabía que sería un intento vano. Las noches estaban llenas de alimentaciones, cambios de pañales y una preocupación constante. Todo esto se había convertido en un ciclo interminable. Las discusiones diarias se habían vuelto parte de su rutina, como el desayuno o el sueño. Marina estallaba por cualquier cosa. ¿Por qué no había lavado los platos? ¿Por qué los niños estaban vestidos de esa manera y no de otra? ¿Por qué estaba él en lugares donde ella no estaba? Su voz se volvía cada vez más aguda y cortante. Alejandro se esforzaba, realmente lo hacía, pero cada palabra que pronunciaba era recibida como un ataque personal. Fue entonces cuando Marina tomó una decisión que rompió algo en su relación. Anunció que iba a volver a trabajar. Al principio Alejandro se sintió aliviado.
Quizás eso le devolvería un sentido a su vida, la ayudaría a olvidar el horrible año que habían pasado. Pero en cuestión de un mes, Marina había cambiado. Los trajes reemplazaron a los cómodos batas de casa, el maquillaje se volvió parte de su rutina diaria, y las llamadas se extendían hasta la noche. Regresaba a casa con un brillo en los ojos que Alejandro no había visto en mucho tiempo. Sin embargo, cuando estaba físicamente cerca de él, se volvía distante. La cortesía helada, la falta de contacto físico y un silencio que resonaba más fuerte que cualquier grito llenaban el ambiente. Una noche Alejandro se armó de valor y le pidió: «Vamos a hacerlo rápido, en silencio, mientras todos duermen». Su voz no sonaba suplicante sino más bien desesperada. Marina lo miró con una expresión de lástima y desdén que lo hizo querer desaparecer. «No», respondió ella, dándose la vuelta hacia la pared. Luego repitió el no una y otra vez. Alejandro se resignó moviendo su cama al borde del colchón, donde solía dormir cuando ella estaba embarazada. La decisión de mudarse a casa de Olga, su suegra, llegó de manera sorprendentemente práctica. Fue la propia Olga quien los sugirió. Su casa era más grande, había una habitación adecuada para los niños y, lo más importante, ofrecía ayuda. Marina aceptó sin mucho entusiasmo, probablemente calculando que así podría dedicar menos tiempo a las tareas del hogar. Para ella, eso era un punto a favor, para Alejandro se convirtió en su salvación. Olga resultó ser una mujer que simplemente entendía todo. No era fácil explicar por qué Alejandro se veía tan abatido. Olga, su suegra, simplemente le servía una taza de té y se sentaba a su lado. Pasaban las tardes viendo series, hablando de la vida, de su juventud, de cómo ella había estado al borde de la ruptura en su propio matrimonio. Su voz era tranquila y cálida, y su risa sincera. Con ella simplemente era fácil respirar. Pero pronto algo comenzó a complicar las cosas. Alejandro empezó a mirarla de otra manera. Quizás era por la desesperación, o tal vez porque Marina había creado un abismo entre ellos. Olga, que solía vestir cómodas mallas que acentuaban su figura, se movía con una gracia natural. Cada vez que se agachaba para recoger algo, Alejandro se sorprendía a sí mismo incapaz de apartar la mirada. Su aroma, cálido y con un ligero toque de almizcle, lo intrigaba de una manera que no sabía cómo manejar. Intentaba no prestarle atención, pero su cuerpo lo traicionaba. Un día, mientras Olga limpiaba el suelo, Alejandro pasó junto a ella sin mirar hacia abajo y se golpeó la frente contra una puerta del armario que estaba abierta. El dolor estalló en su cabeza, y se agachó cubriéndose la cara con las manos. Olga se dio la vuelta y lo ayudó a levantarse. En ese instante se encontraron demasiado cerca. La mano de ella en su espalda, su mirada fija en su rostro. Algo ardiente y prohibido chisporroteó entre ellos. Ella mordió su labio, y él lo vio claramente. Sus ojos parecían preguntar lo que su boca no se atrevía a pronunciar. En la cocina, un cuchillo cayó al suelo, resonando con un sonido común, pero cuando Olga se inclinó para recogerlo, Alejandro se arrodilló a su lado. Se encontraron en esa extraña posición, y la distancia entre ellos desapareció. Su voz susurró: «No tienes nada que decir». Sus labios estaban tan cerca que él podía sentir el calor de su aliento. «Temo decir de más», respondió él. «Es mejor que me quede callado y actúe». Todo sucedió rápidamente. Se encerraron en el baño. Fue un grito, un gemido, un suspiro de alivio que no había emitido en años. Las manos de ella en su espalda, su rostro enterrado en su cabello. Luego salió corriendo hacia los niños, mientras Olga permanecía en el baño, arreglándose. El alivio llegó de una manera extraña. Al día siguiente Marina, frente a él, llamó a su jefe y pidió una reunión. Cuando regresó, su rostro estaba empapado de lágrimas. «Lo siento», dijo ella. La confesión de la infidelidad sonó como un suspiro. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor.
La nota estaba sobre la mesa de la cocina, aplastada por una taza vacía de café. Alejandro la leyó 2 veces, aunque el mensaje era breve y claro: error, vino. Me iré a casa de mi hermana, no llames. Sus manos temblaban mientras arrugaba el papel, pero lo que realmente le quemaba por dentro no era la rabia hacia Marina, sino los recuerdos. Recordaba la bañera, sus manos, el aroma de su cabello. Y luego estaba Olga, de pie en el pasillo con una expresión que combinaba arrepentimiento y deseo. Presionó la nota arrugada contra su pecho y se sentó en una silla, incapaz de levantarse. Los siguientes 4 años transcurrieron de una manera extraña. Los abogados pronunciaban sus palabras, los documentos se firmaban, y así el divorcio se formalizaba. Los niños lo tomaron con una calma sorprendente, quizás porque su vida ya había sido destruida mucho antes, cuando comenzaron a notar las grietas en su hogar. Maxim y Sofía se mudaron a una nueva casa con Marina y su jefe, que ahora no solo era su superior, sino también su nuevo marido. Alejandro los veía los fines de semana, y ellos lo trataban con amabilidad, como a un tío que conocen, pero no muy de cerca. Sin embargo, Olga no desapareció de su vida. Permaneció, y eso se volvió insoportable. Se evitaban en la casa, hablaban de manera formal cuando se cruzaban. Su mirada solía desviarse, pero a veces él atrapaba un instante en el que ella lo observaba, creyendo que él no lo notaba. En esa mirada había todo: deseo, dolor, vergüenza, esperanza. Él lo sentía y se ahogaba en ello. 2 años después, Olga le ofreció ayuda para buscar un apartamento. Lo dijo de manera cortés, profesional. Alejandro aceptó, comprendiendo que su presencia en su casa se había vuelto una tortura para ambos. Se mudó a un pequeño estudio, no muy lejos, pero lo suficiente para evitar encuentros fortuitos. Se comunicaban raramente, solo cuando era necesario, pero él pensaba en ella constantemente. 4 años eran tiempo suficiente para entender muchas cosas. Alejandro sabía que lo que había ocurrido en el baño no había sido un error. Era el destino llamando a su puerta, y él no había respondido. Había vivido esos años en un estado de semi-inconsciencia, yendo al trabajo, cuidando a los niños, llevando una vida que no era la suya. Cada día se preguntaba cómo sería simplemente irse, encontrarla y decirle todo lo que había guardado en su corazón. El día de verano comenzó de manera habitual. Maxim y Sofía estaban de vacaciones en casa de su abuela, Olga. Era uno de esos momentos en los que los niños pedían estar con ella, porque con su abuela siempre había más diversión que con su padre, que solo los llevaba al cine o a un café. Alejandro escuchó sobre esto de Marina, y algo en su interior se rompió por completo. Si no actuaba en ese momento, nunca lo haría. Compró un billete de avión la noche en que se dio cuenta de esto. El vuelo lo llevaría a la ciudad donde vivía Olga, donde había comprado una casa porque necesitaba un cambio. Las 4 horas de vuelo parecían a la vez largas y cortas. Alejandro se sentó junto a la ventana, mirando las nubes y repitiendo en su mente lo que iba a decir. Las palabras parecían banales mientras las ensayaba, pero sabía que cuando la viera, las palabras no importarían. Es hora de dejar de esconderme, pensó, cerrando los ojos antes del aterrizaje. Ella era mayor, la madre de su exesposa, pero había una chispa entre ellos, una conexión que prometía un paraíso. Su corazón latía con fuerza cuando el avión comenzó a descender. Desde la ventanilla podía ver la tierra, la vegetación, las casas. Allí, en algún lugar, ella estaba. Tal vez no lo esperaba, tal vez ya lo había olvidado, pero él sabía la verdad. Ella lo recordaba. La salida del avión parecía una eternidad. Alejandro caminó por el aeropuerto, arrastrando su pequeño equipaje como si estuviera en un sueño. El vestíbulo de llegadas estaba lleno de gente, y no la vio de inmediato. Pero luego la encontró, de pie a un lado, con los brazos cruzados sobre el pecho, el cabello más largo que antes, su rostro marcado por el tiempo, pero tan hermoso como en sus recuerdos.
Sus miradas se encontraron y la distancia entre ellos desapareció en un instante. Alejandro dio un paso adelante, luego otro, y finalmente corrió. Cuando la abrazó, ella inhaló su aroma en su hombro, y sus brazos lo apretaron con tal fuerza que le dolió. «Perdona por haber esperado tanto», susurró en su cabello. Ella no respondió. Simplemente lo sostuvo y su silencio era más elocuente que cualquier palabra. 4 años se desvanecieron en ese momento. La vergüenza, el dolor, la separación. Todo eso quedó atrás. Solo quedaba lo que siempre había estado presente, el fuego que nunca se apagó, el paraíso que podían encontrar juntos. La soltó de su abrazo, la miró a los ojos y la besó allí mismo, en el aeropuerto, sin pensar en la gente a su alrededor, sin preocuparse por lo que era correcto o incorrecto. La vida finalmente comenzaba. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras el avión comenzaba a descender sobre la costa de Valencia. Desde la ventanilla podía ver el mar Mediterráneo brillando bajo el sol, las olas rompiendo suavemente en la orilla. La ciudad se extendía ante él con sus edificios de colores cálidos y calles que parecían llenas de vida. Allí, en algún rincón de esa ciudad vibrante, estaba ella. Tal vez no lo esperaba, tal vez había seguido adelante, pero Alejandro sabía que en el fondo de su corazón, ella lo recordaba. La salida del avión se sintió como una eternidad. Arrastrando su pequeño equipaje, caminó por el aeropuerto como si estuviera en un sueño. El vestíbulo de llegadas estaba repleto de gente, risas y abrazos, pero su mente solo podía concentrarse en una persona. Al principio, no la vio. Pero luego, entre la multitud, la encontró. Estaba de pie a un lado con los brazos cruzados sobre el pecho, su cabello más largo que antes, y su rostro, aunque marcado por el tiempo, seguía siendo tan hermoso como en sus recuerdos. Sus miradas se encontraron, y en ese instante la distancia entre ellos desapareció. Alejandro dio un paso adelante, luego otro, y finalmente corrió. Cuando la abrazó, ella inhaló su aroma en su hombro, y sus brazos lo apretaron con tal fuerza que le dolió. «Perdona por haber esperado tanto», susurró en su cabello. Ella no respondió, simplemente lo sostuvo, y su silencio era más elocuente que cualquier palabra. 4 años se desvanecieron en ese momento. La vergüenza, el dolor, la separación. Todo eso quedó atrás. Solo quedaba lo que siempre había estado presente, el fuego que nunca se apagó, el paraíso que podían encontrar juntos. La soltó de su abrazo, la miró a los ojos y la besó allí mismo, en el aeropuerto, sin pensar en la gente a su alrededor, sin preocuparse por lo que era correcto o incorrecto. La vida finalmente comenzaba. Después de ese encuentro, Alejandro y Clara decidieron dar un paseo por el centro de Valencia. Las calles estaban llenas de vida, con el aroma a paella flotando en el aire y el sonido de las risas de los niños que jugaban en la plaza. Se detuvieron en una pequeña cafetería, donde pidieron un par de cafés y un trozo de tarta de naranja. Mientras esperaban, la conversación fluyó con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado. «¿Cómo has estado?», preguntó Clara, sus ojos brillando con curiosidad. «He estado bien, pero te he echado mucho de menos», respondió Alejandro, sintiendo que cada palabra era un eco de su corazón. «La vida no ha sido la misma sin ti». Clara sonrió, pero había una sombra de tristeza en su mirada. «Yo también te he echado de menos. A veces me pregunto cómo habríamos estado si las cosas hubieran sido diferentes». «Podemos hacer que sean diferentes ahora», dijo él, tomando su mano sobre la mesa. «Podemos empezar de nuevo». Ella lo miró y en su expresión había una mezcla de esperanza y miedo. «No sé si es tan simple, Alejandro. Hay muchas cosas que han cambiado». «Lo sé», admitió él, «pero creo que podemos encontrar un camino. Solo necesitamos intentarlo». El camarero llegó con sus cafés y la tarta, interrumpiendo el momento. Alejandro se dio cuenta de que, aunque había mucho que discutir, había algo reconfortante en estar juntos de nuevo. Mientras compartían la tarta, la conversación continuó fluyendo,
y las risas comenzaron a llenar el aire entre ellos. La tarde avanzaba y con cada palabra Alejandro sentía que la conexión entre ellos se fortalecía. Recordaron viejos tiempos, las aventuras que habían compartido, y las promesas que alguna vez se hicieron. La atmósfera de la ciudad con su energía vibrante parecía reflejar la chispa que había vuelto a encenderse entre ellos. ¿Te acuerdas de aquella vez que nos perdimos en el barrio del Carmen?, preguntó Clara, riendo. Por supuesto, respondió Alejandro sonriendo al recordar. Terminamos en esa pequeña taberna, y nos quedamos hablando hasta la madrugada. Fue una de las mejores noches de mi vida. Sí, y luego tuvimos que correr para no perder el último autobús, añadió ella, riendo aún más. No sé cómo llegamos a casa. Eso no importa, dijo él, lo que importa es que estábamos juntos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas. Alejandro sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a Clara. En ese momento, todo lo que había pasado parecía insignificante. Solo existía el presente y en ese presente había una oportunidad para reconstruir lo que una vez tuvieron. ¿Te gustaría dar un paseo por la playa?, sugirió Alejandro, sintiendo que la noche apenas comenzaba. Clara asintió y juntos salieron de la cafetería, dejando atrás las preocupaciones del pasado. Mientras caminaban hacia la playa, el sonido de las olas se hacía más fuerte, y el aire salado llenaba sus pulmones. La brisa suave acariciaba sus rostros, y Alejandro sintió que cada paso que daban juntos era un paso hacia un nuevo comienzo. Suscríbete al canal, te esperan muchas historias emocionantes. Sus miradas se encontraron en medio del bullicio del aeropuerto, y en ese instante, la distancia entre ellos desapareció como si nunca hubiera existido. Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso adelante, luego otro, y finalmente, sin poder contenerse, corrió hacia ella. Cuando la abrazó, Clara inhaló su aroma familiar en su hombro, y sus brazos lo apretaron con tal fuerza que le dolió, pero era un dolor dulce, lleno de añoranza. Perdona por haber esperado tanto, susurró él, su voz temblando ligeramente mientras se hundía en su cabello. Ella no respondió de inmediato, simplemente lo sostuvo, y su silencio era más elocuente que cualquier palabra que pudieran haber intercambiado. 4 años de separación se desvanecieron en ese momento. La vergüenza, el dolor, la distancia. Todo eso quedó atrás. Solo quedaba lo que siempre había estado presente, el fuego que nunca se apagó, el paraíso que podían encontrar juntos. Finalmente la soltó de su abrazo, la miró a los ojos, y en un impulso irrefrenable, la besó allí mismo, en medio de la multitud del aeropuerto, sin pensar en las miradas curiosas de los viajeros que pasaban. No había lugar para la preocupación, la vida en ese instante finalmente comenzaba de nuevo. Después de ese encuentro tan intenso, Alejandro y Clara decidieron dar un paseo por el vibrante centro de Valencia. Las calles estaban llenas de vida, con el aroma a paella flotando en el aire, mezclándose con el sonido de las risas de los niños que jugaban en la plaza. Se detuvieron en una pequeña cafetería con mesas al aire libre, donde pidieron un par de cafés y un trozo de tarta de naranja, el postre favorito de Clara. Mientras esperaban, la conversación fluyó con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca se hubieran separado. ¿Cómo has estado?, preguntó Clara, sus ojos brillando con curiosidad y una chispa de esperanza. He estado bien, pero te he echado mucho de menos, respondió Alejandro, sintiendo que cada palabra era un eco de su corazón. La vida no ha sido la misma sin ti. Su voz se tornó más suave, casi un susurro, mientras recordaba los días vacíos sin su risa. Clara sonrió, pero había una sombra de tristeza en su mirada, como un rayo de sol que se oculta tras las nubes. Yo también te he echado de menos. A veces me pregunto cómo habríamos estado si las cosas hubieran sido diferentes. Su voz tembló ligeramente, revelando la vulnerabilidad que había estado escondiendo. Podemos hacer que sean diferentes ahora, dijo él, tomando su mano sobre la mesa, sintiendo la calidez de su piel. Podemos empezar de nuevo. Sus ojos se encontraron,
y en ese momento, Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Ella lo miró y en su expresión había una mezcla de esperanza y miedo, como si estuviera al borde de un precipicio. No sé si es tan simple, Alejandro. Hay muchas cosas que han cambiado. Su voz era un susurro como si temiera que el viento se llevara sus palabras. Lo sé, admitió él, pero creo que podemos encontrar un camino. Solo necesitamos intentarlo. La determinación en su voz era palpable, y Clara sintió que su corazón latía con más fuerza. El camarero llegó con sus cafés humeantes y la tarta, interrumpiendo el momento cargado de emociones. Alejandro se dio cuenta de que, aunque había mucho que discutir, había algo reconfortante en estar juntos de nuevo, como si el tiempo no hubiera pasado. Mientras compartían la tarta, la conversación continuó fluyendo, y las risas comenzaron a llenar el aire entre ellos, como un bálsamo para las heridas del pasado. La tarde avanzaba y con cada palabra Alejandro sentía que la conexión entre ellos se fortalecía. Recordaron viejos tiempos, las aventuras que habían compartido, y las promesas que alguna vez se hicieron. La atmósfera de la ciudad con su energía vibrante y el murmullo de la gente, parecía reflejar la chispa que había vuelto a encenderse entre ellos. ¿Te acuerdas de aquella vez que nos perdimos en el barrio del Carmen?, preguntó Clara, riendo, sus ojos brillando con la luz de los recuerdos. Por supuesto, respondió Alejandro sonriendo al recordar. Terminamos en esa pequeña taberna, y nos quedamos hablando hasta la madrugada. Fue una de las mejores noches de mi vida. La nostalgia lo envolvía, y cada palabra era un puente hacia el pasado. Sí, y luego tuvimos que correr para no perder el último autobús, añadió ella, riendo aún más, su risa era música para sus oídos. No sé cómo llegamos a casa. Eso no importa, dijo él, lo que importa es que estábamos juntos. La sinceridad en su voz resonó en el aire, y Clara sintió que su corazón se llenaba de calidez. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas, como un lienzo pintado por un artista. Alejandro sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a Clara, su rostro iluminado por la luz dorada del atardecer. En ese momento, todo lo que había pasado parecía insignificante. Solo existía el presente y en ese presente había una oportunidad para reconstruir lo que una vez tuvieron. ¿Te gustaría dar un paseo por la playa?, sugirió Alejandro, sintiendo que la noche apenas comenzaba, llena de promesas. Clara asintió y juntos salieron de la cafetería, dejando atrás las preocupaciones del pasado. Mientras caminaban hacia la playa, el sonido de las olas se hacía más fuerte, y el aire salado llenaba sus pulmones. La brisa suave acariciaba sus rostros, y Alejandro sintió que cada paso que daban juntos era un paso hacia un nuevo comienzo, un futuro lleno de posibilidades. Suscríbete al canal.